Capítulo 5. Mi hermano me había dejado la cena en la nevera, pero no me apeteció calentarla ni comer en la cocina. Preferí prepararme un bol de cereales y ver la televisión en el sofá, tapado con una manta sobre los hombros. El viento de por la tarde no había amainado, sino que se había enfurecido con la llegada de la noche. Las rachas que ululaban en el terreno se colaban silbando por las rendijas de la casa. Las paredes crujían como si la construcción entera tiritara de frío o de miedo. Me encantaban esas noches. La casa se convertía en un refugio que no daban ganas de abandonar. El exterior convertido en terreno hostil que no hacía falta pisar. El sol, a esas horas y con ese clima, parecía un enemigo de batallas pasadas, menos poderoso, casi derrotado. Hacía unos años, en otra noche igual de apacible, y mientras veíamos una película en ese mismo sofá, le dije a mi hermano que me encantaría vivir en un mundo en el que siempre fuera de noche. Me gustaría vivir en la oscuridad, le había dicho. Él había enmudecido el televisor con el mando a distancia y se había quedado mirándome en silencio. La pantalla del aparato reflejada por duplicado en unos ojos que de pronto titilaban. No digas eso ni en broma, soltó con gravedad repentina. Insistí en que yo prefería los grillos, la luna y las estrellas a los cielos azules, las nubes y el sol. La luna y las estrellas te gustan porque brillan, contestó él. Y si te gustan las cosas que brillan, a ti lo que te gusta es la luz, no la oscuridad. Abrí la boca con la intención de rebatirle, pero la cerré sin decir nada, enfrentando de pronto ese dilema. Él aprovechó para hacerme saber que, además, existían especies de grillos con canto diurno, así que ni siquiera eso era una razón para preferir la oscuridad. Si hasta la luna sale a veces de día, había sentenciado. Una violenta ráfaga de viento sacudió el carrillón de conchas allá afuera. Un respingo tambaleó el bol de cereales sobre mis piernas. Pausé las imágenes en la televisión con el mismo mando que había usado mi hermano aquella otra noche y, aún con la manta sobre los hombros, me acerqué a la puerta acristalada. Fuera, una de las flores moradas de la mujer que llora rodó por el suelo del porche y quedó atrapada en una pata de la mesa. Ese morado, en mi caja de acuarelas, era el sexto cuadrado de la cuarta fila. En la cocina, pegué la nariz al cristal de la ventana sobre el fregadero, con las manos alrededor de los ojos para ver mejor en la oscuridad exterior. La luz de la luna resultó suficiente para apreciar que no quedaba ni una sola flor en el tronco del sauce. Me apenó que la ofrenda de la mujer que llora no durara ni un día en su lugar. Aunque ella nos amenazara e insultara, el abuelo decía que teníamos que perdonar sus ofensas, que tan solo eran resultado de un terrible dolor, uno causado por la aparición del cuerpo de su hija en el viejo pozo del terreno. Cuando el abuelo me contó eso, le pregunté asustado si la niña seguía ahí, pero él contestó que no, claro que no. Sin embargo, su madre aún quería dejar flores en el lugar donde la encontraron, como hacían otras madres en ciertos puntos de las carreteras, aunque sus hijos accidentados tampoco estuvieran en esas cunetas. Por eso el abuelo prometió que siempre le permitiríamos entrar. Muchas veces lo vi recuperar alguna flor que hubiera volado hasta el borde del acantilado o al gallinero para devolverla a un ramo que, igualmente, se iba estropeando con el paso de los días. Rara vez quedaba algún resto. Cuando llegaba el recambio cada 9º día del mes, del perchero, junto a la puerta de la cocina, cogí una chaqueta de abrigo que me puse sobre el pijama. Descolgué la linterna de su clavo. Me cambié las pantuflas por unas botas. En cuanto salí al terreno, la ventolera me enredó el pelo y el frío se coló por el bajo de mi camiseta, envolviéndome en la humedad salada de las noches. Las olas, al romper contra el acantilado, sonaban a truenos de tormenta. En la zona del tendedero localicé un primer tallo de flor amarilla y corrí por él. Desde allí atisbé otro que recogí junto antes de que echara a volar. En el porche no encontré ya la flor morada que había visto antes. Pasé por el lugar escudriñado con el haz de la linterna. Frente a mí rodó un trío de flores cuyos tallos permanecían unidos. La corriente las arrastraba hacia el acantilado. Las perseguí dándolas por perdidas, pero una racha de viento las empujó a un lateral, hacia la zona más salvaje del terreno. Detuve mi persecución cuando el círculo luminoso de la linterna me mostró dónde se habían quedado enganchadas.
en la trampilla del túnel. Sentí un estremecimiento que nada tenía que ver con el frío. Inmóvil, guardando las distancias con aquella zona que aún no me gustaba pisar, esperé a que posteriores sacudidas de aire se llevaran las flores a cualquier otro lugar, pero no ocurrió. Los dedos de viento no lograron arrancárselas a la trampilla. Observé el par de flores que tenía en la mano. A una se le había roto el tallo. El capullo miraba al suelo como una cabeza dislocada. La otra había perdido la mayoría de los pétalos. Si mi intención era devolver al árbol algo parecido a un ramo, eso no iba a servir. Valoré si lanzar ambas al aire y olvidar mis intenciones, pero recordé una imagen de mi abuelo arañándose los brazos para recoger una flor que había acabado entre las zarzas. Lo mío era mucho más fácil de hacer. Solo tenía que acercarme a la trampilla, una trampilla en la que muy probablemente no vivía ningún hombre grillo. La lógica de su existencia me iba resultando más disparatada con cada año que cumplía. Cada vez se parecía más a otros cuentos que sabía que los adultos contaban a los niños. Pero claro, yo seguía haciéndolo un poco. No un niño pequeño, eso estaba claro, pero tampoco era un adulto aún. Si había una mínima posibilidad de que el hombre grillo existiera de verdad, quizá yo seguía siendo una presa apetecible para él. Pero es que no puede existir, dije en voz alta. Mordí la cremallera abrochada en el cuello de mi chaqueta. Una racha de viento silbó entre las rocas, adhiriendo el holgado pantalón de mi pijama a la parte posterior de las piernas. Di un paso hacia la trampilla para demostrarme a mí mismo que creía lo que decía. El haz tembloroso de la linterna guió mi camino. Las flores se sacudieron en la trampilla y perdieron algunos pétalos. Si quería recuperarlas, debía darme prisa. No puede existir, me repetí susurrando a la oscuridad. Debajo de la tierra no puede vivir nadie. Aceleré el paso. Reconocía en mi miedo uno de los miedos tontos que mi hermano decía que se podían superar enfrentándose a ellos. El hombre grillo no podía ser tan terrible como el sol. Qué tontería tener miedo. Bajo las suelas de mis botas crujieron los hierbajos de la zona salvaje del terreno. No hay nada en esa trampilla. La iluminé con la linterna como si la desafiara, y la alcancé con paso firme. Me arrodillé a recoger las flores, dejando la linterna sobre la tapa. El nuevo conjunto que formé seguía maltratado, falto de pétalos y con tallos fracturados, pero al menos por cantidad ya parecía un ramo. El viento me salpicó, las gotas de una ola especialmente brava, esas que a veces volaban pulverizadas hasta el terreno. La corriente hizo rotar la linterna sobre el metal de la trampilla. Su luz giraba como la de un faro a pequeña escala. Antes de recogerla, sentí un impulso parecido al del vértigo cuando me asomaba al acantilado. Un vértigo arrebatador que transformaba el miedo a caer en la pulsión de saltar. De igual forma, en ese momento, el temor al hombre grillo se transformó en la pulsión de invocarlo. Tan seguro estaba de haber vencido mi miedo tan aplastante, me parecía la lógica de su no existencia que me atreví a llamar a la puerta subterránea. Con los nudillos toqué 3 veces la trampilla, como golpeaba mi hermano, el marco dorado de nuestra chimenea, cada vez que leía junto al fuego su relato de terror favorito. Uno sobre la pata de un mono que concedía deseos. Doblé la provocación, apoyando la mano extendida sobre el metal, dándole tiempo al hombre grillo de reconocer o olfatear que en la superficie había un niño que lo desafiaba a manifestarse, porque estaba a punto de dejar de creer en él. El viento se calmó y me permitió escuchar la ausencia de respuesta. En el silencio, sacudí la cabeza con una sonrisa burlona, dirigida a mi hermano y a mi abuelo por engañarme, pero también a mí mismo por haber sido tan ingenuo. Fue entonces cuando sentí la vibración en la mano. Antes incluso de escuchar el gruñido, un espasmo de terror me inmovilizó. Me quedé con la mano pegada en la trampilla, como si el metal estuviera al rojo vivo y mi piel se hubiera fundido en ella. Ahogado por mi propia garganta encogida, pretendí gritar. Emití solo un gemido agónico, igual a los que oía a mi hermano cuando tenía pesadillas. Al otro lado se produjo un gemido similar. La trampilla volvió a temblar. Algo golpeaba desde dentro. El hombre grillo. Imitó mi secuencia de toques 3 y con la misma cadencia como perversa respuesta a mi juego, lo imaginé acechando al otro lado, en la oscuridad del túnel.
un abominable insecto gigante medio humano que había esperado agazapado a su presa durante años. Porque sí existía, por supuesto que existía. Por mucho que yo hubiera empezado a dudar de él, ahora abriría la trampilla para cazarme con sus patas, que también eran enormes manos, y llevarme a vivir bajo tierra. Otro gruñido convirtió el terror en una sábana de cemento que me mantuvo ahí petrificado, incapaz de reaccionar. La ventolera regresó con fiereza, mezclando en mis oídos su ulular fantasmagórico con el monstruoso sonido gutural que peleaba bajo la trampilla. En algún momento, ese gruñido se transformó en palabras o se mezcló con ellas, porque de la tierra emergió una voz profunda, agrietada. ¿Estás ahí? Dejé de respirar. ¡Baja!, gritó la voz subterránea. Más golpes sacudieron la trampilla. Escuché una especie de ronquidos salvajes. El hombre grillo me imploraba bajar. ¿Viví dentro de la tierra para siempre? ¡Baja! Ese grito se mezcló con el atronador impacto de una ola en el acantilado. Empecé a dudar si de verdad oía voces o era solo mi imaginación confundida, la que encontraba palabras en el rabioso rumor del mar y los aullidos del viento. Pero la trampilla volvió a sacudirse. Algo muy real la golpeaba desde el otro lado. ¡Baja! Oí un gruñido horrible, como un rebuzno. Un último latigazo de pánico activó mi cuerpo inerte. Logré separar la mano de la trampilla. Desconectado del vínculo físico con el horror que me hipnotizaba, escapé hacia atrás empujándome con los talones, arrastrando el trasero entre las malas hierbas. Los tallos que se enredaron en mis muñecas me hicieron pensar en venas gruesas y retorcidas desparramadas sobre la tierra, como si el hombre grillo las hubiera desechado ahí tras arrancárselas a sus víctimas. No, 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 logré decir desentumeciendo mi garganta. Me raspé las manos en la huida y maltraté aún más el ramo de flores. No separé la vista de la trampilla. Mi hermano decía que siempre estaba abierta. Nunca la cerraban, así que fue fácil imaginar cómo de ella emergía la sobreacogedora anatomía del hombre grillo, que todavía podría cazarme cubriendo de un salto la distancia que yo había recorrido con tanto esfuerzo. Nada más salir de la parte más salvaje del terreno, me incorporé a toda prisa. Me sacudí hierbas arrancadas en los tobillos y las muñecas. Sin tiempo a razonar, mis pies me dirigieron al sauce. El objetivo original de mi misión prevaleció sobre la huida de emergencia. Junto al tronco dejé el ramo de flores ajadas como el de alguna novia que se hubiera ahogado en un mar de tempestad. Noté algo enredado entre mis dedos. Podía ser un resto vegetal, pero era más largo, más fino. Lo iluminé con la linterna. Un cabello. La luz me devolvió el destello amarillento de un pelo rubio, pero en esa lúgubre noche en la que lo monstruoso parecía real, imaginé un bracito infantil saliendo del suelo para agarrarme del tobillo, porque ella también quería arrastrarme bajo la tierra. No, 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 escapé del árbol repitiendo la negación en alto. Atravesé sombras lunares en el terreno y supliqué a todas esas criaturas a las que les había dado por asustarme que me dejaran en paz, que solo quería volver a mi casa, mi sofá, mi manta y mi bol de cereales. Una última racha de viento se coló por la puerta de la cocina justo antes de que la cerrara. Seguí empujándola como si aún temiera el embiste de alguna criatura del exterior. En esta posición defensiva esperé a que se relajara mi respiración. Recuperada cierta tranquilidad, me acerqué a la ventana sobre el fregadero. Miré la trampilla y al tronco, protegido dentro de la casa sin los aullidos del viento enloqueciendo mis oídos, ni el tronar de las olas retumbando en mi cabeza. Como malos pensamientos, ambos volvían a parecer inofensivos. La trampilla era solo el acceso al taller de mi hermano. El sauce tan solo era otro árbol, uno más, bajo el que no descansaba el cuerpo de ninguna niña. El pelo que finalmente logré desenredar de entre mis dedos era tan solo un cabello quebradizo de color blanco.